Saludos, bienvenidos a El Adepto Iniciado. Hoy nos vamos a adentrar en el enigmático simbolismo de la fábula de Alicia en el País de las Maravillas, una obra que, lejos de ser un simple cuento infantil, está impregnada de mensajes ocultos, referencias esotéricas y alegorías que han fascinado e inquietado a generaciones. Publicada en 1865 y escrita por Charles Lutwidge, más conocido como Lewis Carroll, ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo del tiempo. Detrás de la aparente inocencia de sus páginas encontramos huellas de sociedades secretas, rituales de iniciación, referencias a estados alterados de conciencia y profundos conceptos filosóficos y ocultos realmente inquietantes. ¿Podría ser que Lewis Carroll codificara mensajes que solo unos pocos elegidos pueden descifrar? ¿Es esto simplemente una fantasía o estamos ante una obra llena de contenido esotérico? Debes saber que Alicia no es solo un personaje de ficción. Antes de convertirse en la chica que persiguió a un conejo blanco hasta un mundo extraño, ella era una niña real, de carne y hueso, y la musa de Lewis Carroll. Lo que pocos saben es que la relación entre el autor y su inspiración ha estado envuelta en un velo de misterio, controversias y secretos que hasta día de hoy envían escalofríos que se sienten en la columna vertebral. Carroll conoció a Alicia cuando ella tenía solo 4 años. Inmediatamente se convirtió en su obsesión y durante años pasó incontables horas con ella y sus hermanas, inventando historias y juegos que más tarde darían origen a Alicia en el País de las Maravillas. Pero detrás de esta aparente inocencia hay detalles inquietantes que han llevado a muchos a cuestionar la verdadera naturaleza de su relación. El escritor tenía una pasión peculiar, la fotografía. En la época victoriana, la fotografía era un arte relativamente nuevo y Carroll lo explotó con fervor, pero con un tema recurrente e inquietante. Esta temática eran chicas jóvenes en poses que, vistas a través de los ojos de hoy, son profundamente inquietantes. Se sabe que tomó múltiples retratos de niñas en escenarios que podríamos llamar sugerentes, todo ello con el supuesto pretexto de capturar la pureza de la infancia. Ya en su época, estas imágenes causaban malestar, muchas fueron destruidas deliberadamente y otras desaparecieron sin dejar rastro. Lo que queda es suficiente para que algunos historiadores y críticos sospechen que Carroll cruzó líneas que apenas comenzaban a ser cuestionadas en su época. Pero la parte más inquietante es la que nunca sabremos. En 1863, de repente y sin explicación, la familia Liddell cortó todos los lazos con Carroll. De un día para otro, su presencia en la vida de Alicia terminó por completo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con seguridad. Páginas cruciales de su diario fueron arrancadas y nunca se pudieron recuperar. Las teorías sobre esta ruptura abrupta varían, pero todas apuntan a una posibilidad siniestra. Algunos creen que Carroll pudo haber pedido la mano de Alicia en matrimonio cuando ella tenía solo 11 años, algo que, aunque extraño, no era del todo impensable en la época victoriana. Otros sugieren que la familia Liddell descubrió algo mucho más inquietante, algo tan oscuro que decidieron borrar la evidencia y desterrar su memoria. Lo que queda es un vacío inquietante, una ausencia de respuestas que solo alimenta las peores sospechas. ¿Era Lewis Carroll simplemente un hombre inocente con una inusual fijación en la infancia? ¿O fue algo mucho más siniestro escondido bajo el disfraz de un cuento de hadas? La historia comienza con Alicia, una niña atrapada en la monotonía de su mundo. Mientras su hermana lee un libro sin ilustraciones, ella se siente inquieta, como si su mente estuviera destinada a algo más grande. Su insatisfacción es el primer indicio de que ella está despertando del sueño de la realidad común. No es casualidad que sea una niña, porque en la tradición esotérica, el niño representa al iniciado, uno que aún no ha sido totalmente condicionado por las estructuras de la sociedad. Entonces aparece el conejo blanco, va vestido con un chaleco y sosteniendo un reloj de bolsillo. Murmura: «Dios mío, llegaré tarde». Sin dudarlo, Alicia lo sigue. Este es el punto de ruptura con el mundo ordinario, el umbral que separa la realidad cotidiana del reino del misterio. En términos esotéricos, el conejo blanco desempeña el papel del iniciador, un guía que conduce el alma a través de la transición espiritual. Él es el equivalente de Hermes Trismegisto en la tradición hermética, Virgilio en la Divina Comedia de Dante o Anubis en la mitología egipcia. Pero el conejo blanco también es esclavo del tiempo. Está obsesionado con la hora, la urgencia y el miedo a llegar tarde. Aquí surge otro concepto oculto, el tiempo como prisión. En alquimia y hermetismo se considera el tiempo lineal, una ilusión impuesta a la conciencia humana. Seguir al conejo blanco es como entrar en este ciclo de preocupaciones, relojes
y la ansiedad, una persecución sin fin, donde el tiempo manda sobre la existencia. Alicia cae por la madriguera del conejo, pero su caída no es meramente física, es simbólica. En todas las tradiciones esotéricas, el iniciado debe descender al inframundo antes de que pueda renacer. En los misterios de Eleusis, los neófitos pasaron días en completa oscuridad antes de recibir la revelación. En alquimia, el nigredo es la etapa de la descomposición de la materia antes de su transmutación en oro. Alicia pasa por el mismo proceso. Ella cae flotando entre objetos desordenados, mientras su percepción de la realidad se fractura. Cuando aterriza, se encuentra en un pasillo lleno de puertas cerradas. Esto representa el estado intermedio en la iniciación esotérica, un espacio donde el mundo ya no existe, pero el nuevo aún no se ha revelado. En el centro de la habitación encuentra una llave dorada y una botella con la etiqueta Bébeme. Aquí otro símbolo alquímico. En los antiguos rituales de transformación, los iniciados consumieron sustancias para ampliar su percepción. En los misterios de Eleusis se consumía una bebida sagrada. En la alquimia se buscaba el elixir de la inmortalidad. Alicia bebe la poción y su cuerpo comienza a cambiar de tamaño, perdiendo el control sobre su propia forma. Este es el colapso del ego. En alquimia la transformación comienza con la disolución de la identidad anterior. En términos de manipulación psicológica, este es el momento en que se experimenta una disociación de la realidad, haciéndolo más vulnerable a la reprogramación. Alicia pasa por la puerta y entra al país de las maravillas. Aquí todo se vuelve más caótico y simbólico. Su primer encuentro significativo es con la oruga azul, que vemos fumando en pipa, y le hace la pregunta fundamental: ¿quién eres? En la tradición esotérica, el maestro no proporciona respuestas, pero empuja al discípulo a encontrarlas por sí solo. La oruga representa al maestro iniciático, similar a gurús del hinduismo o maestros en sociedades secretas, pero también es un símbolo de transformación. Pronto se convertirá en mariposa, tal y como Alicia debe evolucionar en su propio viaje espiritual. A partir de este momento, el país de las maravillas se convierte en un laberinto de pruebas. Cada personaje que Alicia conoce la somete a pruebas mentales, retos, juegos de lógica absurdos y contradicciones. Esto refleja los derechos iniciáticos de las sociedades esotéricas, donde el iniciado es probado de maneras que desafían su comprensión de la realidad en su mente. Los sistemas de control, la exposición a información contradictoria, es una técnica que se utiliza para fragmentar la psique y hacerla más susceptible a la sugestión. Uno de los encuentros más representativos de esta fase es la fiesta del té con los locos, el sombrerero y la liebre. Esta no es solo una reunión excéntrica, sino una representación del tiempo como prisión. El sombrerero loco queda atrapado en un bucle eterno, atrapado para siempre a la hora del té porque el tiempo se ha detenido para él. Esto refleja un concepto que se encuentra en el hermetismo y la filosofía oculta. El tiempo no es lineal, pero aquellos que no logran entender esto quedan atrapados en su interminable repetición. En la tradición alquímica, el mercurio es un elemento clave, y el sombrerero loco se inspiró por los sombrereros del siglo XIX que padecían envenenamiento por mercurio, lo que los volvió locos. Esto está ligado a la idea de sabiduría llevada al extremo, porque el conocimiento profundo puede conducir a la alienación y a la locura. Otro personaje fundamental en esta fase es el gato de Cheshire, que aparece y desaparece, dejando solo su inquietante sonrisa detrás. En el esoterismo, simboliza el conocimiento oculto, algo que nunca se descubre por completo y que solo es comprendido en fragmentos. Su famosa frase, "aquí estamos todos locos", no es solo una broma, sino una alusión a un principio gnóstico. En un mundo de ilusiones, la única verdad es la locura. Alicia comienza a darse cuenta de que las reglas del País de las Maravillas son arbitrarias, que no hay un orden real, solo caos disfrazado de lógica. Este es el punto donde la iniciación llega a su fase de cuestionamiento. El iniciado comienza a ver más allá de la ilusión. Sin embargo, ella todavía está atrapada dentro del juego. Todavía tiene que llegar al punto de ruptura en el que se enfrentará a la autoridad última del sistema. Esta primera mitad de la historia la muestra atravesando la fragmentación del ego, confusión iniciática y juicios simbólicos. Pero todavía no ha llegado a la gran revelación. Ella no ha despertado del todo, pero ya no es la Alicia que cayó por la madriguera del conejo. Alicia ha pasado por la fase inicial de su viaje. Ha experimentado la fragmentación de su identidad, el cuestionamiento de la realidad y el caos del País de las Maravillas. Pero su juicio aún no ha terminado. Ahora debe enfrentarse a la manifestación última del sistema, el poder autoritario que gobierna esta absurda realidad.
Su camino la lleva a la Reina de Corazones, en un jardín que es el lugar donde la lógica sigue siendo una farsa. Allí encuentra a los jardineros pintando de rojo las rosas blancas, porque plantaron el color equivocado y ahora temen ser ejecutados. Este es el símbolo de manipulación de la realidad. En lugar de aceptar los errores, los ocultan, enmascarados y alterados para crear la ilusión de orden. Es el reflejo de un sistema donde la verdad no importa, solo la ilusión de control. Entonces la Reina de Corazones aparece gritando: «¡Cortarles la cabeza!». La reina es el símbolo de la tiranía absoluta, de poder arbitrario que no requiere razón, solo miedo. En términos esotéricos, representa al demiurgo, la entidad que en el gnosticismo impone una falsa realidad al espíritu, condenándolo a la ignorancia. Su reinado se basa en la obediencia ciega, sus súbditos temen sus castigos, pero esta vez se llevan a cabo. Ella es la encarnación de los sistemas de dominación que existen solo porque los dominados creen en ellos. El juego de cricket de la reina es una escena clave en la segunda mitad de la historia. Se juega con flamencos como mazos y erizos como pelotas, y todo el sistema es un caos total. Nada funciona correctamente, las reglas cambian constantemente, y el resultado depende enteramente de los caprichos de la reina. Carroll no eligió estos elementos al azar. En la sociedad victoriana, los flamencos eran símbolos de lujo y falsa elegancia, mientras que los erizos representaban a la gente común. La reina empuña flamencos como herramientas de poder, simbolizando la aristocracia, y golpea a los erizos que intentan resistir y escapar. Es una representación satírica de la dinámica de poder, donde se utilizan las clases bajas y son descartados a conveniencia de la élite. Pero también es una alegoría del control ilusorio. El sistema solo funciona mientras todos finjan que funciona. Alicia comienza a ver la fragilidad del mundo que la rodea. A diferencia de los otros personajes, ella no teme a la reina, y con cada desafío su confianza crece. Esta es la fase final del despertar esotérico, donde el iniciado comienza a ver claramente las estructuras de poder y su verdadera naturaleza. Por fin, Alicia es llevada a juicio en un tribunal ridículo. Se la acusa de un delito sin sentido. Las pruebas son absurdas y las reglas cambian según la conveniencia de la reina. Esta escena simboliza la farsa de la justicia en un mundo regido por un poder arbitrario. El juicio no es un mecanismo de verdad, sino una herramienta de control. El sistema legal aquí, presentado como una parodia, existe solo para validar el poder del gobernante. Pero algo ha cambiado en Alicia, porque ya no es la chica confundida que cayó por la madriguera del conejo. Ha pasado por el proceso iniciático, ha visto el caos de El País de las Maravillas, ha comprendido que las reglas son una ilusión, y en el momento crucial ella se enfrenta a la reina y pronuncia las palabras que rompen el hechizo. No eres más que una baraja de cartas. Y con esa sola frase, el País de las Maravillas se derrumba. Este es el momento de la revelación final. En la tradición esotérica, el iniciado solo puede completar su transformación cuando ve más allá de la ilusión. Alicia se ha dado cuenta de que el mundo en el que está atrapada es frágil, una construcción basada en el miedo y la obediencia, así que al desafiarlo, lo destruye. Es el equivalente de la iluminación budista o de la trascendencia gnóstica. Entonces, Alicia se despierta. Ella está de regreso en el mundo real, en el campo donde todo empezó. Pero la pregunta más inquietante sigue sin respuesta. ¿Realmente ha despertado? Durante décadas, Alicia en el País de las Maravillas ha sido objeto de múltiples teorías de la conspiración, sugiriendo que el trabajo de Lewis Carroll es mucho más que una simple historia de fantasía para niños. Algunos creen que es una narrativa codificada sobre el control mental y la manipulación psicológica, mientras que otros sugieren que representa los efectos de sustancias psicoactivas o incluso sirve como un mensaje oculto sobre secretos de sociedades y sus operaciones en el mundo. Su simbolismo es demasiado preciso para ser mera coincidencia, y las conexiones con las prácticas ocultas y programas de control mental han sido estudiadas por investigadores de lo misterioso durante años. Uno de los aspectos más inquietantes es el vínculo entre Alicia en el País de las Maravillas y las técnicas de control mental, específicamente MKUltra. Ya saben, ese programa desarrollado por la CIA en la década de los años 50 y 60, donde usaron drogas, hipnosis, desorientación y trauma para fragmentar la vida de la víctima, su psique, y así crear nuevas identidades controladas. En la historia, Alicia sufre una transformación similar, cayendo en la madriguera del conejo, perdiendo el control de su tamaño y enfrentándose a situaciones ilógicas y situaciones absurdas que desafían su percepción de la realidad. Estos mismos métodos se utilizaron en MKUltra para inducir estados disociativos.
En las técnicas de programación, las víctimas eran sometidas a frases sin sentido y cambios ambientales extremos para desestabilizar su identidad. Exactamente lo que Alicia experimenta con el sombrerero loco, la liebre y la reina de corazones. La constante distorsión de la realidad en la historia también ha llevado a algunos a sugerir que Alicia en el País de las Maravillas es una narrativa disfrazada de experiencias con drogas alucinógenas. Carroll escribió el libro durante una época en la que la experimentación con drogas era común en círculos intelectuales y las referencias son innegables. La oruga azul fuma en pipa, que es una clara alusión al opio, una droga muy utilizada en la Inglaterra victoriana. Alicia cambia de tamaño después de consumir líquidos y hongos, una representación alterada similar a los efectos del LSD y la psilocibina. Incluso caer por la madriguera del conejo se parece a un estado de trance inducido por sustancias psicodélicas. No es casualidad que décadas más tarde el libro fuera acogido por la cultura psicodélica de los años 60 como símbolo del viaje a otras dimensiones de la conciencia. Otra teoría sugiere que la historia está cargada de mensajes ocultos y referencias a sociedades secretas. Carroll tenía profundos conocimientos de matemáticas y filosofía, pero también estaba fascinado por acertijos, lógicas y símbolos, elementos fundamentales para las escuelas de misterio. El País de las Maravillas opera como un mundo gobernado por leyes ocultas, donde solo aquellos que entienden su lógica pueden navegarlo. Alicia es una iniciada y pasa por pruebas similares a los rituales esotéricos de algunas sociedades, donde los aspirantes se ven sometidos a desafíos que los obligan a cuestionar su comprensión de la realidad. La reina de corazones representa la autoridad tiránica del sistema, un eco del demiurgo gnóstico, que en el gnosticismo es la entidad que mantiene a la humanidad atrapada en una falsa realidad. Al final de la historia, Alicia se da cuenta de que el poder de la reina es una ilusión y lo desafía, un mensaje que recuerda a las enseñanzas ocultas sobre el despertar de la ilusión a la existencia material. Interpretaciones aún más oscuras afirman que Carroll expuso sutilmente la dinámica del abuso dentro de la aristocracia victoriana. Su obsesión por Alice Liddell, la verdadera chica que inspiró la historia, como mencioné antes, se ha debatido durante años. En este contexto, el País de las Maravillas podría ser una metáfora de un mundo donde los niños son sometidos a la voluntad de adultos poderosos y caprichosos, reflejo del abuso, disfrazado de juegos y lógicas absurdas que impiden a la víctima que comprenda su realidad. Todos y cada uno de estos elementos sugieren que Alicia en el País de las Maravillas es mucho más que un cuento para niños. Es una historia cargada de simbolismo que ha despertado sospechas durante más de un siglo. ¿Era Carroll simplemente un narrador o estaba entregando un mensaje oculto sobre el verdadero funcionamiento del mundo? El libro sigue siendo un enigma y su impacto en la cultura popular sugiere que su significado es mucho más profundo de lo que parece. Como en el País de las Maravillas, nada es lo que parece y las respuestas reales pueden estar escondidas detrás del velo de la historia. En esencia, Alicia en el País de las Maravillas no es solo un cuento caprichoso, es una hoja de ruta para el despertar disfrazado de un sueño sin sentido. Ya se ha visto a través de la lente de la iniciación esotérica, de la psicología, la fragmentación o el control social, su mensaje sigue siendo el mismo. La percepción es la clave del poder, y el mundo es tan real como creamos que es. El viaje de Alicia refleja el camino de cada individuo. ¿Quién alguna vez se ha atrevido a cuestionar la naturaleza de la realidad? Ella comienza como una inocente, aceptando las estructuras que la rodean, pero cuando más profundamente desciende, más se ve obligada a afrontar las contradicciones, lo absurdo, la ilusión. El País de las Maravillas es una simulación perfecta de un sistema controlado, un mundo donde las reglas son arbitrarias, la lógica se doblega ante la autoridad y el miedo sostiene el poder, pero su mayor debilidad es que nada de eso es real. Aquí es donde Alicia en el País de las Maravillas se convierte en algo más que ficción, se convierte en una advertencia, un recordatorio de que nosotros también vivimos dentro de constructos sociales, políticos, incluso psicológicos, que solo existen porque los aceptamos. La autoridad de la reina deja de tener sentido en el momento en el que Alicia se da cuenta. El juicio al que la someten en una especie de juzgado fracasa cuando ella se niega a participar. Su verdadero poder no está en luchar contra el sistema, sino en reconocer que éste no tiene ningún control real sobre ella. Sin embargo, la pregunta más inquietante persiste. ¿Alicia realmente se despertó o simplemente entró en otra ilusión? La historia no nos lo cuenta, porque no se trata solo de Alicia, se trata de nosotros. Suscríbete, deja tu like y comparte, que ayuda mucho al canal para que estas reflexiones lleguen a más seres. Hasta la próxima.